Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz fundada por el venerable maestro Onjo Wanson. Vamos a dar paso a la charla de hoy, que versa sobre el concepto, la denominación Supremo Imperator. Haremos referencias a historia, simbología y las connotaciones que existen directas relacionadas con la enseñanza en la iniciación, por supuesto. Bien, el título de Imperator, la expresión de Imperator, la denominación de Imperator es una expresión pues totalmente cargada de simbolismo, pues evoca tanto la autoridad espiritual como el liderazgo supremo, pues dentro de la tradición esotérica, por supuesto esto en condiciones generales, en términos generales, ¿verdad? Bien. Su origen etimológico proviene del latín imperator, que en la antigua Roma designaba a un comandante victorioso y posteriormente al emperador. En el contexto Rosacruz, como hemos comentado, este título, esta denominación, no representa únicamente el poder temporal, sino una guía iniciática, filosófica, vinculada a la sabiduría y la custodia de los misterios herméticos. Es un término muy profundo y luego, pues veremos concretamente en su desarrollo, lo, eh, lo colocaremos dentro del contexto eh, relacionado con la iniciación y hablaremos concretamente de a qué grado corresponde y todas sus connotaciones relacionadas con la enseñanza. A lo largo de la historia, el concepto de imperator ha tenido resonancias en diversas culturas, tal como comentábamos. En el Renacimiento, periodo de gran interés por el simbolismo y el conocimiento oculto, la figura del emperador pues era vista como un arquetipo del monarca ilustrado, vinculado a la armonía del cosmos y el ideal del rey filósofo, de Platón. En otras tradiciones, como la japonesa, encontramos figuras análogas en la figura del Tenno, emperador, considerado un intermediario entre lo divino y lo terrenal. En este sentido, el imperator no es solo un líder, sino un símbolo del equilibrio entre el conocimiento esotérico, la autoridad, el compromiso con la evolución espiritual de la humanidad. Una gran responsabilidad, por supuesto. Sin embargo, su rol no es el de un gobernante en el sentido convencional, sino el de un guardián de los principios herméticos y esotéricos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos. En este sentido, su función se asemeja a la del Pontifex Maximus en la Roma antigua, quien servía de puente entre lo divino y lo humano, por lo menos así lo creían los romanos. El concepto de un líder espiritual con connotaciones imperiales pues también se encuentra en el Sacro Imperio Germánico, donde el emperador no solo ejercía el poder político, sino que era visto como el protector de la fe y, claro, también de la civilización cristiana. En el ámbito oriental, los emperadores chinos eran considerados el hijo del cielo, con un mandato celestial que les confería el derecho de gobernar siempre que actuaran en armonía con el orden universal. Una expresión muy bonita, ¿verdad? Lo de orden universal. Para lograr el orden universal, pues quizás lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es lograr nuestro propio orden interno. Y para eso contamos con la enseñanza, de eso se trata. En la India, la noción de Chakbarati, el monarca universal, refleja una idea similar. En realidad, eh, se le concebía pues, como un soberano justo, virtuoso, cuya autoridad derivaba de su armonía con el orden cósmico. Esta idea guarda relación con el liderazgo Rosacruz, en el que la verdadera autoridad emana del dominio sobre el conocimiento, el equilibrio interior y la autorrealización. En la cultura japonesa, el Tenno, tal como hemos comentado anteriormente, el emperador, ha sido visto históricamente como un descendiente directo de la diosa solar Amaterasu, uniendo lo celestial con lo terrenal. Esta dualidad entre el poder mundano y el espiritual se refleja en la función del imperator Rosacruz, que no solo dirige la orden, sino que también encarna sus valores y principios. Incluso en las sociedades mesoamericanas, los gobernantes como los Latnoti aztecas o los Sapa Inca del Imperio Inca tenían un rol que trascendía lo político,
al ser vistos como intermediarios entre los dioses y su pueblo. Pues esa conexión con lo divino les otorgaba la legitimidad, por decirlo así, para gobernar. Pues un eco de simbolismo que subyace en el Imperator Rosacruz, quien debería ser un guía en el camino hacia la iluminación y la trascendencia. Así el título de Imperator, la denominación, más que una simple, eso mismo, más que una simple denominación de liderazgo, representa una noción universal. La fusión del conocimiento, la espiritualidad y el poder como pilares del verdadero gobernante, un concepto que ha perdurado a lo largo de la historia y en diversas culturas. Tal como suele ocurrir en lo que hoy en día se ha dado en llamar escuelas esotéricas u otras instituciones, se manejan algunos términos que en la inmensa mayoría de los casos pues no responden a la realidad, o que incluso dichos términos o conceptos se encuentran vacíos de contenido. Antes de abordar el verdadero sentido del Supremo Imperator, vamos a realizar pues un breve recorrido histórico, ya lo hemos hecho, pero vamos a dar más detalles, para a continuación incursionar en el análisis del símbolo y comprender el verdadero alcance y la realidad de aquel al cual se le puede denominar Supremo Imperator. Tal como comentábamos, a nivel de las connotaciones históricas, algo ya se ha apuntado. En el sendero de la iniciación Rosacruz existen, por supuesto, grados de realización. Recordemos que el trabajo interno está orientado al objetivo fundamental pues, del despertar de la conciencia y la cristificación. Términos que en estos tiempos convulsos en los que nos encontramos, para la inmensa mayoría de las personas, desgraciadamente no obedece a su esfera de intereses. El aspirante Rosacruz comienza su peregrinar en el sendero probatorio, pero reiteramos, analicemos las reminiscencias y concordancias históricas antes de entrar en ese análisis. Con respecto al arroz, la simiente, traído al Japón por el príncipe Ninigi, nieto de Amaterasu, el arroz es objeto de un rito de comunión, en el curso del cual el emperador gusta el cereal en compañía de la diosa solar. Obviamente esto está totalmente relacionado con un rito imperial. Es para los japoneses el símbolo de la abundancia, debido al poder celeste. Alimento de vida y también de inmortalidad, el arroz rojo está contenido como tal en el celemín de las sociedades secretas chinas, proviene exclusivamente, dicen los rituales, del poder del señor Min, es decir, de la luz o del conocimiento. Después también como el pan, pues un símbolo de alimento espiritual. Para realmente llegar a forjarse como imperator, y luego detallaremos el proceso, pues necesitamos ese alimento espiritual, que al igual que los emperadores japoneses, fomenta la abundancia. Es el alimento de la vida, y en ese sentido, qué mejor que referirnos a nuestro propio elixir de vida y oro líquido que constituye la base para en un futuro constituirnos en imperator. Nos referimos a nuestras aguas espermáticas. Ese mercurio en bruto, mencionado en los libros de alquimia, constituye la base fundamental para orientar el trabajo interno hacia el despertar y hacia la cristificación. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, del enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Aquí vemos alguna representación medieval como la que tenemos en este instante, donde obviamente se esconde dentro de eso que es el enseminis la sustancia cristónica, lo que es el fuego solar, es decir, el Cristo. Los emperadores de China antigua estaban encerrados en una gruta subterránea,
antes de poder elevarse al cielo en el linde del año nuevo. Entrar en la caverna es pues retornar al origen y de ahí subir al cielo, salir del cosmos. Por esta razón afirma la tradición china que los inmortales frecuentan las cavernas, ya que allí nació Lao Tse y que el inmortal Liu Tongping es el huésped de la caverna. Curiosamente, Jesús también nace en una cueva o pesebre. Pero veamos al respecto qué se afirma en los llamados evangelios apócrifos. En el conjunto de los evangelios apócrifos, entre los denominados evangelios de la Natividad de Jesús, en el protoevangelio de Santiago, figura refiriéndose a José que encontró allí una cueva y la introdujo en ella. El evangelio de Pseudo Mateo se habla también de una cueva y manifiesta que hasta brillaba sobre la cueva desde la tarde a la mañana una gran estrella cuya magnitud no se había visto nunca desde el origen del mundo. Aquella estrella anunciaba el nacimiento de Jesús. En aquel lugar permanecieron José y María con el niño durante 3 días. Bien, en cuanto regulador del orden cósmico, el cielo se considera como el padre de los reyes y de los señores de la tierra. En la China, el emperador es hijo del cielo. El mito del casamiento del cielo y la tierra se extiende de Asia a América, pasando por Grecia, Egipto y África Negra. La expresión hijo del cielo y de la tierra pertenece a los misterios órficos, así como a los libros chinos. El verdadero hijo del cielo y la tierra, aquel del que I Ching dice que es igual y que por consiguiente no está en oposición con ellos, es el hombre verdadero y positivamente, el emperador. Llegamos a la conclusión de que en muchas culturas el emperador se le hace semejante al hijo del cielo. Y es que avanzar en el sendero iniciático implica un proceso de transformación en el que, por supuesto, el iniciado se une al íntimo, al ser, convirtiéndose efectivamente en hijo del cielo o hijo de Dios. Bien, con respecto a la cueva o pesebre y el nacimiento del Cristo, el venerable Maestro Johansson afirma lo siguiente. Nació un día un ser, y no conozco referencia más antigua, posteriormente hubieron otros seres que hubieron nacido también en un pesebre o en algo semejante. Me refiero al pesebre simbólico. Todos aquellos grandes seres, todos aquellos seres cristificados que hubieron de nacer en el pesebre del mundo, no vivieron una feliz Navidad. Propiamente, con su nacimiento esotérico en su natividad, empezó para ellos una vida pletórica de sacrificio, renunciación, aprendizaje constante y una preparación para eso que es la muerte en la cruz. Para nacer hay que morir y para morir hay que nacer. Solo quienes nacen en el pesebre del mundo pueden llegar al altar de la crucifixión. Cuando alguien nace, cuando alguien tiene su Navidad, cuando alguien logra nacer como el Cristo cósmico, para él se abren las puertas del sacrificio y empieza toda una vida de terrible dolor, de angustiosas reflexiones, de sublimes sacrificios, de imposibles renunciaciones. Algo que no sabe a fiesta, que no sabe a alegría, que no sabe a champán, ni a regalos, ni a árboles con luces de colores. Hablar de la Navidad solo es posible para quienes tienen la conciencia despierta. Y solo quienes tienen la conciencia despierta pueden emprender algo de lo que es esta sublime fiesta, la Navidad. El camino que conduce al aspirante hasta constituirse en imperator comienza con la vivencia de los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. De esa manera accede al llamado sendero probatorio, a los misterios menores. Bien, continuando con la concordancia simbólica, hablaremos de que el crisantemo, por su aspecto de flor radiada, es ante todo un símbolo solar. Esto justifica la importancia que se le da en Japón. Uno de sus nombres chinos, Te Xing, significa esencia solar. El taoísmo antiguo lo considera por consiguiente una droga de inmortalidad. El crisantemo heráldico nipón lleva 16 pétalos. Figura pues una rosa de los vientos en cuyo centro el emperador rige y resume las direcciones del espacio. Curiosamente o casualmente, el chakra Visuddha tiene también 16 pétalos. Nos parece o nos llama la atención esta sincronicidad que puede, por supuesto, ser resultado de la casualidad, pero hablando de cuestiones relacionadas con la espiritualidad, con la tradición imperial, con su vinculación a lo que es los dioses solares, como se hace en Japón, pues la verdad es que no deja de ser algo sorprendente. Solo aquel que ha conseguido llevar el fuego sagrado de Kundalini hasta este chakra, propiamente a la tercera vértebra vertical, abre las puertas del templo interno de Sardis y florece en nuestros labios fecundos el verbo, el logos, la palabra.
Tal como afirma el maestro, con el pleno desarrollo de este chakra, afirman los grandes inmortales, podemos conservarnos plenamente vivos aun durante las largas noches cósmicas, sin que nuestros cuerpos puedan ser desintegrados por la acción del pralaya. Con el desarrollo del chakra laringio y llenando a plenitud con el fuego sagrado la iglesia de Sardis, nos iluminamos con el sintetismo conceptual y de esta manera es como logramos reemplazar la razón. Los grandes maestros no razonan, el razonamiento es simple y llanamente una función animal, propia del animal racional y de sus congéneres bestiales en involución. El sintetismo conceptual, la intuición, reemplazan superabundantemente a la razón, afirma el maestro. Los maestros de la Orden de la Cruz no son animales, por ello es que no razonan. El sintetismo conceptual y la intuición son las funciones naturales de los auténticos hombres. Todo hombre ha iluminado plenamente su iglesia de Sardis con las ignas flamas del fuego pentecostal. Solo quienes hayan iluminados por el fuego sagrado del Espíritu Santo pueden con el sintetismo conceptual y la intuición comprender, aprehender la honda significación del esoterismo contenido en todos los libros sagrados. Con el ingreso triunfante de Kundalini al templo de Sardis, nos convertimos en iluminados clariaudientes. Entonces podemos escuchar el mensaje de los dioses, el verbo, la inefable música de las esferas. El poder creador de los dioses, de los Elohim, se halla en la laringe. Es en la laringe donde se gesta la palabra. Los dioses crean por el poder del verbo. El verbo crea por el poder ígneo de Kundalini. El fuego sexual del verbo fecunda las aguas de la vida. Todo el poder ígneo y creador del verbo se halla en el Enséminis. En el Enséminis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual. El ens virtutis. En el Enséminis existen millonadas de átomos que en sí mismos encierran toda la gramática sagrada del cosmos. También se hallan aquellos átomos de los idiomas que hablamos en nuestras anteriores vidas. Cuando esas sustancias atómicas ascienden hasta la laringe creadora, volvemos entonces a hablar esas antiquísimas lenguas. Las sustancias atómicas crísticas, continentes del Enséminis, solo pueden manifestarse cuando Kundalini llega al chakra Visuddha. Solo Kundalini otorga al iniciado el poder del verbo. El verbo sostiene el cosmos infinito en su inalterable marcha. El templo del verbo es la iglesia de Sardis. Obviamente, la base de todo el trabajo, reiteramos, se encuentra en los 5 valores y debemos de comprender la necesidad de trabajar intensamente con la transmutación de nuestras aguas espermáticas para poder, obviamente, pues realizar el trabajo y para coronarnos como Supremo Imperator. Y, por supuesto, para seguir avanzando. Al respecto de la transmutación, el venerable Maestro Johansson afirma lo siguiente. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y proóvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación. Revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, igna, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Una vez que el aspirante a Rosacruz supera las pertinentes pruebas del sendero probatorio, los guardianes del umbral, las pruebas de los elementos, pues despierta conciencia. Y si posteriormente, como consecuencia de la vivencia del arcano solar, despierta Kundalini, las iniciaciones de misterios mayores solo están reservadas para aquellos que viven la transmutación real de la simiente divina, con el sistema integral. Estas ígneas iniciaciones solo se las consigue con el trabajo intenso en la novena esfera, en el sexo, en la piedra cúbica de Yesod y con las aguas de la vida. Las iniciaciones de misterios mayores solo están reservadas para quienes trabajan con el arcano solar, con el Maituna. No hay iniciaciones de misterios mayores
si no se vive intensa y profundamente con el gran arcano. La iniciación auténtica, la iniciación realmente blanca es sexual 100%. Todo el secreto para llegar a ser un iniciado en la logia blanca radica en la unión sexual, en la íntima comunión sexual del varón y de la varona. Toda la técnica se reduce a retirarse mucho antes del espasmo para así evitar la eyaculación de la simiente, del semen. La pérdida del enseminis en el orgasmo. El falo y la vulva son los preciados instrumentos con los cuales escalamos la empinada montaña de la iniciación. Con la maravillosa espada de Kundalini ya podrá el iniciado hacer frente a la personificación de los vicios y defectos que constituyen el ego. Con la maravillosa espada del simbólico Perseo podrá acabar con los yoes, decapitar a la medusa griega. La espada otorgada al recién nacido en los misterios del fuego es para utilizarla y con la Divina Madre poco a poco va aprendiendo su utilización. En pantalla vemos otra representación de alguna que otra catedral gótica en este sentido, en la Catedral de Notre Dame de París, de esa simbólica decapitación, que equivale precisamente a emprender el trabajo de la muerte del ego, de la muerte de los miles y miles de yoes que son los que tienen aprisionada a nuestra conciencia. Por eso la humanidad, cada uno de nosotros, se encuentra absolutamente dormida por la acción arrolladora y de la mecanicidad egoica en la cual estamos imbuidos. Bien, volviendo a las reminiscencias de la antigüedad, eh, hay algunas cuestiones que tendríamos que comentar, pero antes tenemos que afirmar lo siguiente. Conforme el fuego sagrado de Kundalini asciende por la Brahmanadi del cuerpo crístico, pues el iniciado va adquiriendo los poderes que le permiten hacerse dueño y señor de la naturaleza. Los elementos le obedecen y poco a poco va abriendo pues las ígneas iglesias y activando los chakras que le permiten finalmente usar las facultades normales de eso que es el ser, ¿verdad? El iniciado debe de cristificar los 7 cuerpos. El primer grado magisteril, vale decir, el maestro de primer grado, hace que éste reciba su grado cuando ha llevado el fuego sagrado desde el coxis hasta el corazón. Entonces ya se halla en un primer grado. Cuando ha levantado en su segundo cuerpo la sagrada serpiente y lo ha hecho llevar hasta el corazón, es un maestro de segundo grado del fuego. Y cuando ha logrado hacer ese mismo trabajo en el tercer cuerpo, entonces recibe el grado de maestro de tercer grado, siempre hablando de los misterios del fuego. Son maestros en un nivel de desarrollo, pero no son perfectos. Cada uno de los maestros no es perfecto. Cada maestro tiene sus imperfecciones. De modo que cualquier maestro tiene el peligro, la posibilidad de caer. Es obvio que solo se puede caer por fornicación. La piedra fundamental de las caídas se encuentra en la fornicación. Bien, como comentaba hace un instante, volviendo a las reminiscencias de la antigüedad y de los antiguos emperadores, hay un dato interesante. Al comienzo de su reinado en China, el emperador traza un surco en el suelo como señal de que toma posesión de su imperio y lo fecunda. En la epopeya hindú, Rama se casa con Sita. El arado y la laya simbolizan, como la mayor parte de los utensilios cortantes, la acción del principio macho sobre la materia pasiva y, por tanto, hembra. Y justo ahí es cuando mencionamos el principio macho de la materia pasiva, traemos a colación el Lingam Yoni. Así, de esa manera, el venerable Master Johansson afirma: la inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El face es la morada del falo. El face y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante, es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal del enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. Bueno, la transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive en un hombre y una mujer unidos en bodas, con el objeto de cristificarse. Esa práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha, etc. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Bien, acudimos ahora a eso que es, ahora sí, al tarot. Si visualizamos la carta
número 4, la misma se trata del emperador, del imperator, el soberano en su trono, el cual sostiene la esfera con la cruz en su mano, en la mano izquierda, y el bastón de mando o cetro en la derecha. En la versión del tarot de Marsella, unifica ambos objetos en uno solo. Respecto a la cruz, Fulcanelli, el enigmático alquimista, afirma: la cruz es un símbolo muy antiguo empleado desde siempre en todas las religiones, en todos los pueblos, y erraría quien la considerase como un emblema especial del cristianismo. Según ha demostrado cumplidamente el abad Ansol, diremos incluso que el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, como vemos aquí en esta diapositiva, con su adición de un ábside semicircular o elíptico soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada que se lee Ankh y designa la vida universal, oculta en las cosas. El venerable maestro Johansson afirma: los dos maderos son propiamente el varón y la varona, unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo. El varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente, y de esa sublime comunión nace, por la fecundación del fuego, en la semilla viviente sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta, varón y varona unidos sexualmente. Las prácticas del arcano solar son una rosa cruz viva y palpitante. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, y se haya constituido por el enseminis. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. Bien, respecto a el otro elemento simbólico que nos encontramos en esa carta del tarot, el cetro real, el venerable maestro Viracocha afirma lo siguiente: la palabra cetro viene de sceptrum, skeptron, bastón. Se encuentra como símbolo de autoridad en las tumbas de los faraones egipcios y siempre ha tenido carácter sagrado y religioso. Entre los bizantinos lo encontramos con adornos de borlas, cruces y rosas. En el Vaticano se guardan algunos ejemplares etruscos que rematan en flor de loto y rosas. Uno tiene la forma exacta de un falus. De manera que el cedro de Dios es el árbol, el bastón donde deben de florecer las rosas, y esto lo logramos transmutando el líquido que sale del árbol, es decir, del enseminis. Al respecto del cetro, Fulcanelli, de nuevo, describiendo los jeroglíficos que figuran en la fachada de Notre Dame de París, afirma lo siguiente: de cara a la plaza, en lugar de honor, aparece la alquimia, representada por una mujer cuya frente toca las nubes, tal como vemos en la diapositiva actual. Sentada en un trono, lleva un cetro, símbolo de soberanía, en la mano izquierda, mientras que sostiene dos libros con la derecha. Uno cerrado, que representa el esoterismo, y otro abierto, que representa el exoterismo, con X. Entre sus rodillas, apoyada sobre su pecho, yérguese la escala de 9 peldaños, la escala Philosophorum, jeroglífico de la paciencia que deben de tener sus fieles en el curso de las 9 operaciones sucesivas de la labor hermética. La paciencia es la escalera de los filósofos, nos dice Valois, y la humildad es la puerta de su jardín. Pues a todos aquellos que perseveren sin orgullo y sin envidia, Dios les tendrá misericordia. Curiosamente, Fulcanelli menciona la escala de 9 peldaños, la escala Philosophorum, así es como él la denomina. Las 9 operaciones sucesivas de la labor hermética, así él lo menciona. Y justamente existen las 9 iniciaciones dentro de los misterios del fuego, una de las cuales corresponde a la cristificación del cuerpo mental. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la cuarta iniciación de los misterios mayores se la vive en un cuerpo mental. Se la vive en cuerpo mental. Kundalini llega hasta la cuarta cámara del corazón, donde somos recibidos por nuestra divina madre Kundalini, quien en éxtasis místico nos lleva al ara central del templo, y ante el venerable maestro Sanat Kumara nos presenta con estas palabras: he aquí a mi bien amado, he aquí un nuevo Buda. Nos concede la adorable la piedra de Shiva y coloca en nuestros hombros el manto de los Budas. El venerable Sanat Kumara nos confirma en el grado obtenido y nos hace entrega de un globo, sobre el que descansa la cruz del imperator. Con respecto al globo, algunos autores afirman que en las evocaciones de poder, reyes, emperadores, pontífices y dioses llevan el globo en una de sus manos, como vemos en esta imagen.
Este representa el dominio o territorio sobre el cual se extiende la autoridad del soberano y el carácter de esta autoridad. Su forma esférica puede revestir, en efecto, una doble significación: la totalidad geográfica del universo y la totalidad de un poder absoluto. Durante esta magnífica iniciación, continúa el maestro afirmando, el aspirante vive en el mundo de la mente cósmica todo el drama del Calvario. Del aspecto mental, los santos maestros extraen el niño de oro de la alquimia, del cosmos mental. Los santos maestros están el niño de oro de la alquimia del cosmos mental, en quien resplandecen llenos de fuego las rosas dignas del cuerpo mental cristificado. A estas alturas solo es posible llegar con el intenso trabajo en la gran obra del Padre, viviendo constantemente los valores de transformación íntima. Es decir, trabajando con el arcano solar en la disolución del ego, el amor a nuestros semejantes, despertando conciencia y haciendo la voluntad de nuestro Padre que mora en secreto. Los budas son seres llenos de fuego sexual. Es precisamente la energía sexual contenida en nuestras gónadas la que nos conduce hasta esas inefables cimas. Ningún fornicario podría resistir el tremendo voltaje energético de energía búdica contenida en el Ensémenis. Los grandes seres que llegaron al grado de Buda no recibieron dádiva ni genuflexión del intelecto ni de la mente. El nuevo Buda ha crucificado los 4 cuerpos inferiores. Ha cristificado su cuerpo físico, su cuerpo vital, su cuerpo astral y ha cristificado su cuerpo mental. Y le falta llenar de energía crística su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Y le falta cristificar a su cuerpo búdico y también a su mónada, a su íntimo. El nuevo Buda es un maestro de misterios mayores. Es indiscutible, pero el real magisterio solo comienza a partir del 5.º grado. Y maestro coronado solo es aquel que recibe la iniciación verusta. El nuevo Buda, que ha llegado a esas níveas alturas luchando infatigablemente por la realización de los valores de la Rosacruz, por tener vida, por realizar su muerte, por amar a la humanidad, por despertar conciencia, maravillosa conciencia búdica. Se ha esforzado en todo momento por hacer la voluntad del Padre, mas todavía no tiene el maravilloso cuerpo cristificado de la voluntad consciente. El Buda, que sigue su ascenso en la empinada cuesta de la fatídica montaña de la vida, goza de las delicias del nirvana, pero lo hace en ausencia del ego. El ego no entra en el nirvana. Es terrible el sufrimiento de los budas cuando luego del plácido remanso en las ígneas aguas del nirvana regresan a este triste y maravilloso mundo tridimensional. El Buda, maestro del fuego en 4.º grado, debe continuar con su trabajo en la forja de los dioses. El sagrado ritual íntimo con el gran arcano solar en la forja de los dioses se hace imprescindible para el Buda que anhele liberarse totalmente del ego y de la fuerza lunar proveniente de la influencia del cuerpo causal animal. Bien, luego de un estudio sereno y profundo de quien en vida fue fundador de la AMORC, afirma el maestro Johansson, llegamos a la evidencia real, consciente y objetiva que esa ilustre personalidad del magisterio de las sombras no despertó el fuego sagrado en su laboratorio sacro, ni siquiera en una sola vértebra. Y hacemos mención de esto porque siempre se presenta pues el máximo representante de esa pseudo asociación, pseudo Rosacruz, denominada Amor, como supremo imperator. Entonces el venerable maestro Johansson lo que hace es poner los puntos sobre las íes. Y continúa el maestro afirmando lo siguiente. El grado de imperator de la Orden Rosacruz está reservado a quienes despiertan y desarrollan su particularidad ígnea, su fuego sagrado a lo largo del canal medular de los cuerpos internos. El templo ígneo y albo del imperator de la Orden Rosacruz, donde oficia el Buda íntimo, solo puede ser abierto a quienes tienen los merecimientos esotéricos, las purificaciones milenarias y el fuego sagrado vivo en sus cuerpos internos. Las sombras no ingresan al templo del imperator. Ningún cuerpo oscuro, gris, frío y fantasmal y sin el fuego sagrado, cual es del animal racional, podría ingresar a ese gran templo de fuego. Para ingresar al templo ígneo del cosmos metal y oficiar en él como imperator de la Orden Rosacruz, se requiere haber encarnado en uno mismo el azot de los alquimistas. Se precisa haber levantado a la divina Shakti Kundalini de los Sris orientales, al Espíritu Santo de los cristianos. Los iniciados y maestros de la Orden Rosacruz jamás, en ningún tiempo ni lugar, han enseñado el desarrollo de las facultades mentales, el cultivo y desarrollo de los poderes del pensamiento, de la fuerza mental, del desarrollo y formación de fuertes personalidades. Jamás han enseñado el dominio de los sentimientos, mente y voluntad ajenas, ni a violar las leyes que rigen el cosmos infinito. Los iniciados y maestros de la Orden Rosacruz se han limitado en todos los tiempos a poner su voluntad, pensamientos, cuerpo, alma, facultades, aspiraciones en manos del Padre que mora en secreto. Un cuerpo mental vacío de fuego y luz
pleno de frío y sombras abismales, atiborrado de teorías, conceptos, odios, ambiciones, fornicaciones, es un magnífico vehículo de expresión de eso que es la legión, el ego. Urge que todo aspirante a la Rosacruz se libere de toda esa gran secuela de vicio, degeneración, creencias, teorías, supersticiones y se remonte en cuerpo mental hasta los grandes centros de instrucción del cosmos mental, para recibir de labios a oídos las secretas enseñanzas que imparten los hieráticos maestros de la mente cósmica. Ahí, en el cosmos mental, libres de ataduras físicas y astales, es donde podemos evidenciar la realidad o falsedad de los juicios y conceptos vertidos por los pensadores y los lógicos razonadores de todos los tiempos. Ahí dentro, en los augustos templos de la Loja Blanca, podemos participar conscientemente de excelsos rituales que ofician los grandes arats y los santos budas de perfección. En esos gloriosos templos construidos de esmeraldas, oro, jaspe, sardónica, diamantes, es donde tenemos la dicha de recibir en cuerpo mental el sagrado pan y el puro vino de las manos mismas del Señor Jesús el Cristo, de Krishna, de Babaji, de Quetzalcóatl o de Viracocha. Bien, continuando con las concordancias simbólicas e históricas, diremos que el sol es un símbolo universal del rey corazón del imperio. Si bien la madre del emperador Hu de Han le dio nacimiento tras haber soñado que el sol entraba en su seno. El sol no es aquí solamente símbolo de fecundación, es sobre todo símbolo imperial. El sol naciente no solo es el emblema de Japón, sino su propio nombre, Nihon. El antepasado de las dinastías anglo-coreanas se llamaba Validja, sol naciente, y su acción está expresamente asimilada como la del emperador chino en Mingtan a una revolución zodiacal. La circunvalación se efectúa en el sentido solar en todos los templos que se abren al este, origen del ciclo cotidiano. En la alquimia se expresa a la gran obra como la obra solar, el sol interior, es decir, el Padre. De algunas antiguas representaciones romanas, es el dios Sol quien remite al emperador una esfera, emblema del imperio universal, y expresiones relativas a la estabilidad y al imperio de Roma aluden a su solaridad. Sol, conservator, Sol, dominus Romani imperi. Solar fue también la postrera profesión de fe romana cuando el último representante de la antigua tradición, el emperador Juliano, relacionó su dinastía, nacimiento y dignidad real con la solaridad en tanto que fuerza espiritual irradiante del supramundo. Precisamente es la energía solar, es el soma de los indostanes y su aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes cocciones en el hornillo del alquimista. La energía solar dimana del sol, como no puede ser de otra manera, y en nosotros dicha energía compenetra todo nuestro organismo a través de los 7 plexos o chakras y muy especialmente a través del plexo solar. Mas debemos afirmar que todas y cada una de nuestras células absorben del sol algo de esa maravillosa vibración energética. La energía solar que mediante los ejercicios esotéricos pertinentes penetra en el organismo humano se deposita en todas y cada una de las células o dirige esa energía hacia algún lugar del organismo. Y justamente existen pues esas representaciones simbólicas de eso que es nuestra simiente, eso que es el mercurio en bruto, tal como hemos comentado al principio de la charla. La alquimia medieval, el mercurio en bruto, hace referencia o simboliza nuestras propias aguas espermáticas. Y ahí es donde justamente estamos comentando que es donde se deposita lo que es la energía solar. Tan solo hace falta, con los pertinentes ejercicios esotéricos, en este caso las distintas clases de transmutación, poder aprovechar su máximo potencial para que esa energía solar transmutada alcance su máximo potencial, se convierta en energía crística y pueda subir victoriosa por los canales de transmutación y de Pingala hasta el cerebro y posteriormente quede depositada en el corazón. Y en el corazón es donde se encuentra nuestro Buddhata, la esencia, la chispa divinal, y es el alimento primordial de eso que es la conciencia, el Buddhata, justamente la energía solar, la energía sexual transmutada. Aquí vemos algunas representaciones de eso que es la divina madre del cosmos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué no podríamos lograr si pudiéramos despertar conciencia y nuestra propia particularidad ígnea representada justamente por nuestra divina madre Kundalini? Bien, hay algunos autores que asocian al emperador el atributo de la paz. A la condición de estabilidad entendida esotéricamente se une por otra parte el atributo olímpico de la paz. Los reyes que extraen su antiguo poder de Dios Supremo
y que han recibido la victoria de sus manos, son faros de paz en la tempestad. Ra es la gloria, la centralidad y la estabilidad. La paz es uno de los atributos fundamentales de la realeza, que es conservada hasta tiempos relativamente recientes. Dante hablará del imperador Pacificus, título ya recibido por Carlomagno. Naturalmente no se trata de la paz profana y exterior referida al régimen político, paz que puede tener como máximo el sentido de un reflejo analógico, sino de una paz interior, positiva, que no se disocia del elemento triunfal y por ello, pues no expresa un cese, sino más bien una perfección de actividad. La actividad pura, íntegra y recogida en sí. Se trata de esta calma que es la marca real de lo sobrenatural. Según Comte, el filósofo, el hombre designado para la soberanía frente al hombre común tiene en sí un principio de estabilidad y de calma y no de agitación. Lleva en sí la eternidad en lugar de movimientos instantáneos de alegría. Recordemos que el grado de imperator implica la cristificación del cuerpo mental, pero el camino continúa en los misterios del fuego. Todavía hay que cristificar el cuerpo causal y seguir avanzando hasta lograr la novena iniciación de misterios mayores, momento en que nos convertimos en reyes del mundo, para luego ser paridos por la divina madre cósmica como auténticos y reales maestros del fuego, como reyes del fuego. Todas las iniciaciones de misterios mayores nos llevan a recorrer la montaña de fuego a través de constantes sufrimientos, dolores y múltiples renunciaciones y nos convertimos en reyes y sacerdotes del fuego conforme el orden de Melquisedec, el rey de paz y justicia. Y hablando de paz, solo Rosacruz, iniciado en los reales y terribles misterios de la Gran Logia Blanca, conoce el sendero que conduce al supremo poder y solo el maestro Rosacruz, afirma el maestro, ha recorrido el ígneo sendero de la vida, la muerte, el amor, y ha encarnado en sí mismo la libertad, la gloria, el triunfo, el poder y la paz. Respecto al árbol que vemos en la imagen, es interesante señalar que en las leyendas medievales también está en relación con la idea imperial. El último emperador, antes de morir, suspenderá el cetro, la corona y el escudo en el árbol seco, situado habitualmente en la región simbólica del Preste Juan, al igual que Rolando, recordemos esa leyenda mítica de la canción de Roldán, esa saga maravillosa. Rolando, muriendo, suspendió en el árbol su espada invencible. Otra convergencia de contenidos simbólicos. Frazer ha revelado la relación existente entre la rama que el esclavo fugitivo debe arrancar al roble sagrado de Nemi para poder compartir con el rey de los bosques y el ramillete de oro que permite a Eneas descender vivo a los infiernos, es decir, penetrar viviendo en lo y en lo invisible. Pues bien, el Imperator ha conseguido forjarse como tal por haber hecho ascender la espada ígnea de Kundalini por la columna vertebral, y hay que tener en cuenta que el verbo es quien abre las puertas ígneas de las iglesias del Apocalipsis y desarrolla todas y cada una de las rosas ígneas del árbol de la vida. El bíblico árbol de la vida o el Merudanda Indostani no constituye otra cosa que la maravillosa columna vertebral. Esta columna o eje es al cuerpo lo que el monte Meru a la tierra. Por ello es que los indostanes dan el nombre de Meruranda a la columna vertebral. Así lo confirma y lo afirma el venerable maestro Johansson. Vemos que justamente por esa columna vertebral es por donde asciende lo que es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, lo que es nuestra divina madre Kundalini, tal como vemos una representación en esta diapositiva de uno de los medallones que se encuentran en la Catedral de Notre Dame de París. Y ahí tenemos también otra representación de nuestra divina madre Kundalini en uno de los pilares centrales de la Catedral de Notre Dame. Y la simbólica espada de Excalibur se encuentra concretamente clavada en la piedra del sexo. Aquel que consigue extraer la piedra del sexo, de la piedra filosofal del sexo, pues se convierte en rey de sí mismo, tal como cuenta la saga artúrica y tal como nuestros amigos pueden visualizar, escuchar en una conferencia pues relacionada con la saga artúrica de la Rosa Cruz. Bien, históricamente al emperador se han transmitido los objetos emblemáticos de la realeza iniciática y se le aplica el tema del héroe jamás muerto, oculto en la montaña o en una región subterránea. En él se presenta la fuerza que debería despertarse al final de un ciclo, hacer florecer el árbol seco, librar la última batalla contra la invasión de los pueblos de Gog y Magog. En definitiva cuenta, si trasladamos ese simbolismo al trabajo interior, a la enseñanza Rosacruz, nos damos cuenta de que en realidad el imperator debe nacer de nuestro interior. Se encuentra oculto en la montaña, no solo en la montaña iniciática, sino en nuestra propia montaña interna. Reiteramos, en nuestro interior,
obviamente, y debemos luchar por su manifestación. Para ello contamos con los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz, que nos conducen al despertar de la conciencia, a la realización del grado de imperato y a seguir caminando en lo que es la escala del ser hasta cumplimentar eso que es la gran obra y quizás, ¿por qué no?, poder incursionar en la increada luz del absoluto. Y esos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Con el valor de la vida hablamos siempre de la transmutación sexual, de la transmutación alquímica de la energía sexual, de la transmutación en definitiva de nuestras aguas espermáticas. En las prácticas de transmutación, insisto, el valor de la vida equivale a las prácticas de transmutación, a la transmutación del enseminis. Existen tres tipos de transmutación sexual: unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar es un tipo de transmutación recomendada para aquellos o aquellas que todavía no cuentan con su compañero o compañera esotérico, con su pareja, siempre hablando de hombre y mujer. Para aquellos que todavía no cuentan con su pareja, la transmutación unipolar es una transmutación, una práctica magnífica, en la cual, pues, por medio de una magnífica visualización y empleando un mantra en particular, se puede transmutar la simiente, hacerla llevar por los canales Ida Pingala hasta el cerebro y queda depositada en el templo corazón, tal como hemos comentado antes. El templo corazón se encuentra la esencia, la chispa divina o el Buddhata, es decir, nuestra conciencia. Y es fundamental comprender que la conciencia tiene un alimento fundamental, y ese alimento fundamental es precisamente la energía sexual transmutada, convertida en hojas o energía crística. Dota a la conciencia de magníficos átomos de característica crística, de naturaleza crística, que le pueden impulsar magníficamente a su despertar. Tenemos concretamente la transmutación bipolar, el segundo tipo de transmutación, en la cual todavía no hay contacto sexual, sino que las parejas cogidas de las manos o haciendo contacto de espalda con la espalda o haciendo contacto de sus rodillas, pues realizan cada uno de ellos a nivel individual su propia práctica de transmutación unipolar, y lo que sí que se establece es un intercambio energético, una relación bielectromagnética que bien podríamos decir que es una especie de antesala de preparación para vivir el tercer tipo de transmutación, en este caso, el secreto secretorum de todos los tiempos y lugares y culturas habidos y por haber, que es el arcano solar. Justamente el secreto secretorum constituye ya sí el tercer tipo de transmutación integral, en la cual sí que hay contacto sexual, sí que hay una magnífica transmutación con contacto sexual, pero no hay fornicación, es decir, no hay orgasmo y no hay eyaculación. Cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación y visualizan cómo ese fuego crístico asciende por los nadis y de Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. Bien, con respecto al valor de la muerte, siempre hablamos de que cada uno de nosotros somos prisioneros de eso que es los yoes, es decir, del ego, porque lo que se expresa a través del animal racional de cada uno de nosotros es eso que es ego. Somos prácticamente esclavos de los yoes porque es lo que se manifiesta a través de nosotros. Pues bien, lo que debemos de hacer es precisamente impedir la manifestación yoística, impedir la manifestación del ego. Si lo que hacemos es controlar los impulsos egoicos e impedir su manifestación, indefectiblemente el ego se irá debilitando progresivamente. De eso se trata. Y ya en una fase posterior, cuando hayamos despertado conciencia, entonces, después de despertar conciencia y obviamente con la vivencia y la enseñanza y las prácticas del arcano solar, las prácticas de la magia sexual, de lo que es el arcano, podremos tener opción a despertar el fuego sagrado de Kundalini. Y obviamente ya con el fuego sagrado de Kundalini, con esa espada de Excalibur maravillosa, es como podemos acometer el trabajo para la disolución y la eliminación de cada uno de los yoes. Y volvemos a remitir o a exhortar o a sugerir a los amigos que puedan visualizar la charla que obra en nuestro canal, dedicada a explicar las distintas fases precisamente de la muerte mística, de lo que es la eliminación de los yoes, explicada por el maestro en los libros con mayor detalle. Entonces,
hay algo que debemos de intentar entender y es que el ego, el principal alimento del ego es precisamente la fornicación. Si sustituimos la fornicación por la transmutación, ya de por sí estaremos dando un golpe bastante grande al ego. Pero si lo que pretendemos es trabajar con el ego y no realizamos una transformación absoluta de nuestra actividad sexual, viviendo día tras día lo que es la transmutación sexual, pues obviamente el ego pues, seguirá alimentándose y volviéndose más fuerte con la fornicación. Por eso es necesario entender que con la transmutación lo que hacemos es alimentar al Budatta y con la fornicación la generalidad de personas lo que hacen es alimentar a los yoes, alimentar al ego. Por eso estos se van volviendo más fuertes y en la cúspide de su vida las personas pues mueren absolutamente devoradas por la sombra, por lo que es su ego. Bien, con respecto a, a lo que es el valor de la libertad, tenemos que hablar concretamente de el aprendizaje para poder aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. La mayoría de la humanidad, prácticamente toda la humanidad, nosotros mismos, vivimos en la inconsciencia. Entonces, prácticamente la vida de cada uno de los habitantes de este planeta pues transcurre en la absoluta inconsciencia y por ende en la mecanicidad. Es pasar por este mundo de manera mecánica e inconsciente, pues es algo totalmente, aparte de ser bastante triste, es contraproducente y no tiene ni sentido ni ninguna lógica. Tenemos que aprender a vivir de segundo en segundo y para eso contamos precisamente en el valor de la libertad con las prácticas de la división, con la práctica de la división de la atención consciente que denominamos IAU, I de individualidad, A de acción y U de ubicación. Siendo unos, dividimos la atención en tres aspectos y utilizamos dos columnas torales, lo que es el autorrecuerdo o el recuerdo de sí, que es expresión sinónima, y por otro lado utilizamos la autoobservación. Pues bien, mediante el autorrecuerdo o el recuerdo de sí, eh, aprendemos a preguntarnos quiénes somos como conciencias. Esa pregunta, más que una pregunta racional que va dirigida al cuerpo físico o al nombre de la persona que realiza esa pregunta, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con el corazón. Tenemos que sentir quiénes somos como conciencias. Y a la vez, una vez que tenemos esa sensación, extendemos, aprendemos ya mediante la atención consciente, mediante la autoobservación, extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra actividad. Pues bien, sin perder lo que es la atención sobre quiénes somos y sobre lo que estamos haciendo, a su vez, mediante la atención consciente y la autoobservación, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos la atención en tres y aprendemos de esa manera a vivir de segundo en segundo, conscientemente y ya, de paso, establecemos un muro de contención para impedir las injerencias de la mente. La mente continuamente está proyectándonos con pensamientos, raciocinios, miedos, logicismos, proyecta imágenes del pasado, proyecta imágenes que tienen que ver con la fabulación de lo que pueda ser, lo que es el futuro, reminiscencias que ha vivido en el mismo día, etcétera, etcétera. ¿Y todo eso qué es? Pues todas esas proyecciones de la mente simplemente es sueño. Si aprendemos a cortar precisamente todas esas proyecciones y a vivir de segundo en segundo, entonces nos sustraeremos del sueño y aprenderemos a vivir el verdadero aquí y ahora. Entonces, es la manera concretamente de empezar a vivir una vida consciente y sustraernos y ir escapando poco a poco de eso que es la mecanicidad. Y para terminar, valor del amor y valor de la sabiduría. Del valor del amor, obviamente debemos de amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Realmente cosa más difícil de hacer que de decir, obviamente. En ese amor implica dar a los demás lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos, sin ninguna duda, pues es la enseñanza de la Rosa Cruz. Cada uno de nosotros que hemos recibido la enseñanza la hemos recibido gratuitamente. Y gratuitamente debemos de divulgar esa enseñanza. Pero debemos de divulgarla por amor. Debemos de divulgarla simple y llanamente porque tenemos que compartir con nuestros semejantes esta buena nueva. Tenemos que compartir este lingote de oro
y dar la misma oportunidad a otros que se nos ha dado a nosotros. Se nos ha dado la oportunidad de conocer y vivir la enseñanza. No podríamos acaparar el conocimiento para nosotros mismos y simple y llanamente permanecer incólumes con respecto a la marcha de la humanidad y a la situación de nuestros semejantes. Con lo cual, para avanzar en el sendero, para seguir en el terreno del sendero iniciático, en la vía iniciática y en el sendero de la autorización, obviamente tenemos que divulgar la enseñanza y compartirla con alegría con nuestros semejantes. Porque es motivo de alegría el hecho de dar la enseñanza. Siempre que alguien recibe la enseñanza puede no aceptarla o puede aceptarla, pero ya el hecho de compartir algo que consideramos que para nosotros es lo más preciado que tenemos, debe ser motivo, desde luego, de alegría. Y con alegría tenemos que vivir la enseñanza. Y por último, tenemos el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Pero es obvio que hacer la voluntad del Padre, según el estado en el que nos encontramos, pues casi parecería una utopía, ¿verdad? Entonces, la primera exhortación del Padre es precisamente a que despertemos conciencia. Porque una vez que alguien despierta conciencia, entonces ya se encuentra en disposición de hacer la voluntad del Padre. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es pedir al Padre que nos dé fuerza, energía, perseverancia para vivir la enseñanza, sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado y, por supuesto, cada vez que hagamos una práctica, acudir a ellos para pedirles que nos asistan y nos ayuden en la misma. De tal manera que esos valores de transformación íntima, que son los 5 valores de la Rosa Cruz, prácticamente es la esencia y el resumen de todo el esoterismo de toda época y lugar, y nos lleva indefectiblemente, si se vive seriamente, al despertar de la conciencia. Y no solo a obtener el grado de imperator, sino a seguir avanzando más allá, constituirnos en bodhisattvas, constituirnos en budas paitrekas, constituirnos en reyes y sacerdotes del fuego, y seguir avanzando en el terreno de las iniciaciones de los misterios divinos y de la luz, y seguir avanzando en la montaña de la resurrección y culminar la gran obra en la montaña de la ascensión, para, si así lo determina el Padre, incursionar concretamente en la increada luz del absoluto.